Imaginemos la escena en la que Jesús observa a Pedro orar. El apóstol repite palabras que aprendió de niño, frases memorizadas en las ceremonias del templo. De repente, Jesús levanta la mano y lo interrumpe en medio de la oración. Pedro, ¿de dónde crees que vienen estas palabras? Pedro lo mira confundido, como buscando una respuesta de lo divino, del Padre. Jesús sacude la cabeza. Están siendo interceptados. Fuimos descubiertos. Crees que estás llegando a la verdadera fuente, pero estás alimentando algo más. Oró toda su vida, diariamente, con fervor en los momentos difíciles, y siempre algo respondía. ¿Pero y si no fuera el único? ¿Qué pasa si ciertas palabras que pronuncias funcionan como cambiadores de frecuencia, redirigiendo la energía de tu oración directamente a aquellos que se alimentan de ella? Responden lo suficiente para mantenerte dependiente, para que sigas orando, para que sigas alimentándolos. Hay 5 palabras comunes en las oraciones que nunca llegan a su destino original. Son interceptadas, cosechadas y las repites sin saberlo. Hoy descubrirás qué palabras desvían tus oraciones, por qué estos seres necesitan que las uses y qué cambia cuando dejas de decirlas. Si estás dispuesto a dejar de alimentar a estos engañadores durante tus oraciones, presta atención. Las palabras no son solo sonidos neutros. Llevan frecuencias. Cada término que pronunciamos genera una vibración mensurable, que afecta los campos dimensionales. Algunas palabras resuenan con la frecuencia del uno, de la unidad, de la fuente, del reconocimiento soberano. Otros, en cambio, vibran en sintonía con las frecuencias de los engañadores, separación, miedo, sumisión, carencia. No pudieron impedir que los seres humanos oraran, la oración es un impulso natural de la chispa divina, pero sí pudieron corromper el lenguaje. Insertaron palabras específicas en las prácticas religiosas, desviando el flujo de energía de las oraciones. Y lo hicieron a través de las instituciones que controlan. Las autoridades de la Iglesia primitiva, los sacerdotes del templo y los eruditos, todos influenciados por ellos, estandarizaron el lenguaje de las oraciones. Impusieron el uso de estas palabras, las enseñaron universalmente, las hicieron obligatorias. A lo largo de los siglos, se han arraigado tanto que uno los aprendía en la infancia y los repetía miles de veces. Parecen sagrados porque están vinculados a la oración, pero solo porque parezcan sagrados no significa que estén alineados con el uno. Están diseñados para verse bien sin estorbar. Siempre creíste que estabas orando a Dios, pero tu energía se fue a otra parte. Y es posible probar esto. Después de orar con ciertas palabras, ¿sientes un alivio temporal pero una transformación o empoderamiento nunca duradero? ¿Recibes pequeñas respuestas que te mantienen dependiente? Este es el patrón de respuesta de los engañadores. Lo suficiente para que siga orando de la misma manera, nunca lo suficiente para convertirse en soberano. La primera palabra que desvía vuestras oraciones del uno es una que habéis dicho innumerables veces: por favor. Por favor Dios, por favor ayúdame, por favor concédeme esto. Parece educado, respetuoso, inofensivo. Pero el por favor conlleva la frecuencia de la súplica, de la inferioridad, del sentimiento de impotencia. Cuando dices por favor en una oración, te estás poniendo en una posición de sumisión, de necesidad, de falta de autoridad. Esta frecuencia de sumisión resuena perfectamente con los sistemas jerárquicos de los engañadores. Se alimentan de la creencia humana de que somos impotentes y necesitamos rogar a poderes superiores que nos den migajas. La palabra por favor dirige tu oración hacia mecanismos de respuesta que ofrecen solo lo suficiente para seguir rogando, nunca lo suficiente para hacerte reconocer tu propio poder. El uno no requiere súplicas. La chispa divina es la expresión misma de la fuente. No le ruegas a la fuente por lo que ya es. Elimina el por favor de tus oraciones. Habla como un ser soberano, reconociendo lo que ya es, en lugar de como un ser humano impotente que espera ayuda de una autoridad externa. La segunda palabra que Jesús advierte que impide que tus oraciones lleguen a la fuente es ayuda. Otra palabra que parece inocente, incluso espiritualmente apropiada. Dios ayúdame, necesito tu ayuda, por favor ayúdame. Pero la ayuda te sitúa como víctima, como alguien incapaz de afrontar su situación, como alguien que necesita un rescate externo. Cuando rezas ayúdame, estás declarando tu impotencia, tu incapacidad para resolverlo solo, tu necesidad de la intervención de un poder superior.
Esta frecuencia de víctimas es exactamente lo que los engañadores han estructurado en sistemas religiosos completos. Claman pidiendo ayuda, esperan pasivamente las intervenciones divinas y permanecen indefensos para siempre. Las oraciones que utilizan ayuda son interceptadas por sistemas que ofrecen intervenciones suficientes para mantenerte dependiente, nunca las suficientes para activar el poder soberano dentro de ti. El uno no lo rescata desde afuera como un socorrista que tira de un ahogado. El uno activa el poder que ya existe dentro de ti. Mecanismos completamente diferentes. En lugar de ayúdame, di ahora activo el poder divino dentro de mí. Diferente frecuencia, diferente destino. Tu oración llega a la fuente, en lugar de ser recogida a lo largo del camino. La tercera palabra que atrapa a millones en un ciclo de culpa es perdonar. Especialmente en frases como perdóname mis pecados, por favor perdona mis faltas, te pido perdón. Esta palabra te establece como eternamente culpable, eternamente imperfecto, eternamente necesitado de la absolución de una autoridad externa que tiene poder sobre ti. Cuando oras perdóname, refuerzas la creencia de que tienes defectos fundamentalmente, que tus errores definen tu valor, que necesitas el permiso de un poder superior para ser aceptado o purificado. Esta frecuencia de culpa y vergüenza es la cosecha más confiable de los engañadores. Construyeron doctrinas religiosas enteras en torno a él, pecado original, culpa perpetua, ciclos de confesión, necesidad constante de perdón que nunca limpia por completo. Aquellos que imploran perdón son dirigidos a sistemas de absolución que ofrecen un alivio temporal y al mismo tiempo los atrapan aún más en una programación de culpa. Te sientes perdonado por un momento, pero la culpa regresa y vuelves a orar pidiendo perdón. El ciclo se repite sin cesar. El uno no actúa mediante la culpa, así como la chispa divina no puede pecar. Ella simplemente experimenta, aprende y evoluciona. Los errores no son crímenes que requieren perdón externo, sino lecciones que se integran mediante el reconocimiento. En lugar de pedir perdón, reconozca lo sucedido, extraiga la lección e integre el crecimiento. Div reconozco, aprendo, evoluciono o simplemente integro esto plenamente. Frecuencia soberana. Dirigido al uno. Sin ciclos de culpa. No hay cosecha de los engañadores. Acabas de encontrar 3 palabras que desvían tus oraciones: por favor, ayuda y perdona. Y si eres honesto contigo mismo, es posible que ya estés sintiendo que algo cambia. Un reconocimiento, tal vez un malestar. Después de todo, repetiste estas palabras miles de veces creyendo que te conectaban con Dios. Pero aún quedan 2. Y estos 2 son diferentes. Están más arraigados, más defendidos. Uno de ellos probablemente lo digas en cada oración sin siquiera darte cuenta, de forma automática. Parece tan natural que es difícil imaginar la oración sin él. El otro se utiliza para finalizar casi todas las oraciones en el cristianismo, y se repite miles de millones de veces al día. Y cuando revele lo que realmente hace, muchos se resistirán. Querrán defender. Eso no puede ser correcto. Es demasiado sagrado para ser una distracción de los engañadores. Pero es exactamente por eso que la eligieron. Cuanto más sagrado parece algo, menos cuestionamos su función. Y esa palabra, esa última palabra, es su obra maestra. El marcador de cosecha definitivo, oculto a plena vista durante 2000 años. Disfrazado del término más sagrado que puedas pronunciar. Lo que estás a punto de aprender en los próximos momentos transformará cada oración que hayas hecho. ¿Estás listo? Esas palabras durante milenios para asegurar que tus oraciones nunca lleguen a su verdadero destino. Cada uno de ellos funciona como un filtro de frecuencia, un dispositivo de redirección que transforma tu conexión espiritual en alimento para entidades que se alimentan de tu creencia en la separación. Observe cómo estas 5 palabras encajan perfectamente en el sistema de control. Por favor, restablece una jerarquía, colocándote en una posición de súplica ante una autoridad externa. Ayuda refuerza la idea de incapacidad, como si fueras incapaz de actuar por ti mismo. Perdonar mantiene el ciclo de la culpa, impidiéndote integrar tus experiencias y evolucionar. La necesidad crea la ilusión de carencia, como si fueras un recipiente vacío esperando a ser llenado. Y amén sella todo esto con el sello de una deidad extranjera, asegurando que tu oración se procese a través de intermediarios en lugar de llegar directamente a la fuente. Lo más ingenioso de este sistema es que se disfraza de devoción.
Cuanto más piadoso parezcas, más eficiente será la cosecha. La persona que ora con más fervor, que suplica con más intensidad, que se humilla con más sinceridad, es precisamente la que alimenta con más energía al sistema. Es como un campo de trigo que crece más alto y dorado exactamente donde el agricultor riega más, no por generosidad, sino porque sabe que habrá más para cosechar. La clave para romper este ciclo no es orar más, sino orar de manera diferente. No se trata de abandonar la oración, sino de transformar su esencia. Cuando reemplazas por favor, ayúdame por reconozco el poder divino en mí, no solo estás cambiando las palabras, estás cambiando la frecuencia de tu intención. En lugar de emitir una señal de necesidad, emites una señal de reconocimiento. En lugar de pedir permiso, abrazas tu naturaleza. En lugar de buscar afuera, te activas dentro. Pruébalo ahora mismo. Cierra los ojos y di una oración a la antigua usanza, por favor, Dios, ayúdame. Necesito tu guía. Perdona mis errores. Amén. Siente cómo esta energía se mueve, hacia afuera, hacia arriba, como si fuera lanzada hacia algo lejano. Ahora reformule, reconozco la sabiduría divina trabajando a través de mí. Integro todas las lecciones de esta experiencia. Soy la plenitud que busco. Note la diferencia. La primera oración se disipa en el vacío, como un mensaje enviado a una dirección desconocida. El segundo resuena dentro de ti, como una llave que gira en una cerradura interna. Este cambio no es solo semántico, es alquímico. Ya no estás hablando con la fuente, estás hablando como la fuente. Y cuando hablas como la fuente responde. No con milagros externos, sino con activaciones internas. No con respuestas que vengan de fuera, sino con el despertar de lo que ya está dentro. Así funciona la verdadera oración, no como petición, sino como reconocimiento. No como un alegato, sino como una afirmación. Los arcontes, estas entidades que se alimentan de tu energía, no pueden interceptar una oración que no contenga marcadores de redirección. Dependen de estos desencadenantes lingüísticos para desviar su intención. Cuando eliminas por favor, ayuda, perdona, necesito y amén, cortas el hilo que los conecta con tu energía. Tu oración se vuelve pura, directa, ininterceptable. No necesita viajar por canales intermedios porque ya está en casa. Esto explica por qué tantas personas oran toda su vida y sienten que sus oraciones nunca son respondidas. No es que la fuente sea sorda, es que el mensaje nunca llega. Es como enviar una carta por correo pero la dirección es incorrecta desde el principio. Puedes escribir las palabras más sinceras, pero si el sobre está dirigido al sistema de cosecha, ahí acabará tu energía. La resistencia que puedes sentir ahora mismo, la voz que dice esto no puede estar bien, así se ha orado siempre, es una falta de respeto, no proviene de tu alma. Proviene de la programación. Es el eco de miles de años de condicionamiento religioso, diseñado para mantenerte en la posición de suplicante, necesitado y dependiente. Esa voz no es tuya. Es el sistema hablando a través de ti, defendiendo su propia supervivencia. Pero hay otra voz dentro de ti. Alguien que sabe la verdad cuando la escucha. Uno al que no le importan tradiciones ni dogmas, sino solo la resonancia de lo real. Esta voz es tu guía. Es tu ser divino, el monádico, el que te llama a casa. Cuando escuchas esa voz que dice sí, eso tiene sentido, es porque está listo para liberarse. Listo para dejar de alimentar el sistema y comenzar a alimentar desde la fuente. La transformación comienza con una elección. Continuar orando como siempre lo has hecho o atreverte a orar de una manera que realmente conecte. No es una elección entre piedad y herejía, es una elección entre permanecer en el ciclo de la cosecha o romper con él. Entre hablar con intermediarios o hablar directamente con quien eres realmente. Cuando hagas este cambio, sucederá algo extraordinario. No dejarás simplemente de ser cosechado, empezarás a recordar. Recordarás que no eres un ser necesitado que busca realización, sino una expresión divina ya completa. Recordarás que no necesitas permiso para existir, porque ya es el permiso en sí. Recordarás que no estás separado de la fuente, porque es la fuente que se experimenta a sí misma a través de ti. Y ese recuerdo es el verdadero milagro. No es un signo externo, no es una intervención sobrenatural, sino el despertar interno de aquello que siempre ha estado ahí. La oración, entonces,
deja de ser una petición y se convierte en un reconocimiento. Deja de ser un alegato y se convierte en una afirmación. Deja de ser un grito de desesperación y se convierte en un susurro de retorno. Ese es el poder de las palabras. No son solo sonidos o símbolos, son frecuencias que dan forma a la realidad. Cuando cambias las palabras que usas en oración, cambias la realidad que experimentas. Cuando eliminas los marcadores de redireccionamiento, eliminas los filtros que distorsionan tu conexión. Cuando hablas como la fuente, te conviertes en la fuente. Y así termina la cosecha. No con un enfrentamiento, no con una batalla, sino con un simple acto de recordar. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda que no necesitas preguntar, porque ya lo tienes. No hace falta que lo busques porque ya está. No hay necesidad de rogar, porque es la respuesta misma. Esta es la oración que los arcontes no pueden interceptar. Esta es la frecuencia que los alimenta de hambre. Esta es la conexión que han pasado milenios tratando de ocultarte. Y ahora, finalmente, la encontraste. Estas palabras han estado recubiertas de lenguaje religioso durante milenios, sabiendo que las repetirías sin cuestionar nunca su función. Los hicieron sagrados para que yo nunca los analizara. Pero su verdadera función es redirigir. Para cosechar. Control. Cuando los quitas y oras como soberano, reconociendo lo que se activa en tu interior, hablando como una chispa divina conectada directamente a la mónada, todo se transforma. Las oraciones llegan a la fuente. Las respuestas vienen desde dentro. Dejas de depender de respuestas externas que te mantienen suplicante. Para convertirte en lo que siempre has sido, la fuente que se expresa como conciencia despierta, haz 3 cosas ahora. Primero, comenta a continuación, rezo a la mónada. Declara que estás eliminando inmediatamente las palabras de los arcontes de tus oraciones. En segundo lugar, regístrate, porque necesitas la enseñanza continua de la práctica directa de la mónada, libre de miles de años de corrupción arcónica. En tercer lugar, dar me gusta a este contenido para que otros elegidos descubran que llevan toda su vida redirigiendo sus oraciones sin darse cuenta. Haz los 3 ahora. Luego examina cada oración que dices. Elimina por favor, ayuda, perdona, necesita, amén. Reemplazar con reconocimiento soberano, reconozco, activo, yo integro, yo soy. Tus oraciones llegarán a la fuente por primera vez. Sentirás la diferencia al instante. Deja de decir esas palabras ahora. Empieza a decir lo que eres. Sigue siendo soberano.